Tenemos hoy el privilegio de contar con la presencia del señor ministro García Margallo, del vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, don Rodrigo Martínez Val, del presidente de la Fundación Transición Española, don José Luis de Zabala, para inaugurar un ciclo de conferencias que, si bien inscrito en el proceso, llamemos académico, tiene evidentemente una dimensión política de primera naturaleza. Es un curso de la universidad que se va a desarrollar a lo largo de todo este año. Y quiero destacar la presencia entre nosotros de embajadores, miembros del cuerpo diplomático árabe, del gobernador del Banco de España y de una serie de personalidades que nos honran con su presencia. La primera pregunta, yo voy a hablar realmente muy poco, es por qué se realiza este curso en Casa Árabe, y lo cierto es que van a ver el sentido que tiene. Se realiza fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, Casa Árabe es una institución comprometida con el desarrollo constitucional, y si hay una zona del mundo en este momento en el que el desarrollo constitucional es claro y manifiesto, es, sin lugar a dudas, el mundo árabe. En segundo lugar, la Fundación Transición Española está albergada en unas oficinas de esta propia casa, y lo está porque hemos desarrollado una sinergia muy importante con ellos, especialmente en países como Egipto. Es decir, siguiendo un mandato del propio ministro, intensificamos mucho nuestra presencia en Egipto y en otros países, y uno de los elementos claves ha sido esta sinergia con la Fundación Transición Española. Como botón, simplemente decirles que a finales del mes de junio habrá un conjunto de altas personalidades egipcias que se trasladarán a Chile para seguir de primera mano, conocer de primera mano lo que fue en su momento el proceso de transición militar chileno. Es cierto que estamos en un momento que es diferente a aquel momento en el que fue diseñado el programa, pero no por ello su interés es grande. Y el tercer elemento, también fundamental, es que el ciclo que iniciamos hoy se refiere fundamentalmente a la profundización de reformas y transformaciones de instituciones que fueron generadas, en el caso español, en el momento de la transición. Por tanto, entendemos que precisamente abordar 40 años después o 35 años después, cuál ha sido el desarrollo en la práctica de esas instituciones que nacieron en un momento de transición, pueden servir para reforzar precisamente los mensajes, que no son, llamemos, de apadrinamiento, sino de diseminación de las mejores prácticas de esa transición. Y sin más, quiero pasar la palabra al presidente de la Fundación Transición Española, don José Luis Zabala. Sí, muchas gracias, Eduardo. La Fundación Transición Española se constituyó por un grupo de políticos que habían actuado durante la transición para conservar, divulgar y defender los valores que la hicieron posible. Recientemente, como ha dicho el director de Casa Árabe, hemos ampliado nuestras actividades asesorando a países del norte de África, la llamada Primavera Árabe, con procesos de transición. Pero no nacía la Fundación con intención nostálgica, todo lo contrario. Queríamos que las enseñanzas de aquel periodo sirvieran para resolver los problemas del presente, y esa es la razón por la que impulsamos este curso. Dirigido por Rafael Arias Salgado, uno de los políticos de la transición, y Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo y especialista en la materia, el curso se compone de dos partes. Una primera, que dedicamos a la memoria de Adolfo Suárez, que pretende recordar la transición, la situación socioeconómica del momento y las razones políticas por las que se realizó de forma pactada. La segunda parte, dedicada al maestro Eduardo Enterría, que se iniciará en septiembre, irá tocando los puntos débiles de nuestro entramado constitucional, analizando una por una las instituciones que el paso del tiempo y la acción política han de una u otra forma desgastado. Parece claro que algunas instituciones están necesitadas de un nuevo impulso. Las fuerzas políticas parlamentarias parecen coincidir en que es necesaria una cierta reforma de la Constitución, pero aquí se acaba la coincidencia. Y sin un consenso básico, como ocurrió durante la transición, no es posible abrir un proceso de reforma constitucional. Ese consenso básico hoy no existe. Pero me atrevo a decir
que tendrá que existir después de las próximas elecciones generales. Y a buen entendedor, pocas palabras. En todo caso, es positivo empezar a debatir sobre estas cuestiones. De entrada, ver qué instituciones pueden ser reformadas sin tocar la Constitución. A continuación, detectar problemas de alcance constitucional, apuntar fórmulas de solución, propiciar siempre entendimientos y, en definitiva, dar los primeros pasos, siempre teóricos, en el camino de mejorar nuestro sistema político constitucional. Con este espíritu está pensado el curso que hoy comienza. Esperemos que alcance sus objetivos. No quiero terminar sin expresar mi agradecimiento a los patrocinadores del curso, a la Fundación Ramón Areces, cuyo director me encomienda que le excuse, que le hubiera gustado asistir, a la Obra Social La Caixa y al Banco Santander, a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por su valiosa colaboración en la iniciativa, a Casa Árabe, que hoy y durante todo el curso nos acoge, y al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, un hombre de la transición que nos honra con su compañía. Muchas gracias. Vicerrector. Excelentísimo señor ministro, presidente de la Fundación Transición Española, director de Casa Árabe, embajadores, autoridades, señoras y señores. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, desde hace más de 80 años, es particularmente conocida por sus cursos de verano de Santander, de la Magdalena. Pero no es lo único que hace, aunque sea, digamos, nuestro escaparate más vistoso, no es lo único que hace. Desarrolla una actividad, digamos, más local en 10 sedes que tenemos repartidas por toda España. Es una universidad nacional, no está transferida a las comunidades autónomas y además tiene una cantidad apreciable de programas de posgrado que se realizan en colaboración con otras universidades, entidades, instituciones, etc. Y quizá uno de los rasgos más importantes que tiene la universidad, la UIMP, como la llamamos nosotros abreviadamente, es su flexibilidad para adaptarse y acoger una excelente propuesta. Cuando se presentaron hace unos meses José Luis Zabala y Pedro Zabala para plantearme que si podíamos hacer algo con una serie de mesas redondas y conferencias centradas alrededor de la transición española y cómo plantear la reforma de las instituciones, etcétera, teniendo en cuenta el momento en el que estamos viviendo, que vuelve a ser de un cierto revulsivo. Yo creo que efectivamente necesita, no llego a decir una catarsis, pero sí una profundísima reflexión por parte de las instituciones y de los protagonistas de primera línea para que la andadura de España como país sea como todos queremos que sea. Y como ha dicho el presidente de la Fundación Transición, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Vimos el programa, vimos la posibilidad y desde luego nos sumamos inmediatamente a la iniciativa. De manera que estamos encantados de colaborar, de cooperar con la Fundación Transición para poner en marcha este ciclo de conferencias que es al mismo tiempo de carácter académico y yo creo que sobre todo de marcadísimo carácter político. La transición española se hizo de una manera relativamente ejemplar, yo diría que muy ejemplar. Yo, aunque he intervenido en política muy marginalmente, pero he vivido muy de cerca la política, he participado, pues yo qué sé, hasta le voy a contar una cosa personal. Las primeras elecciones y el primer referéndum que se hicieron todavía al principio, cuando aún ni siquiera se hablaba de la palabra transición, en tiempos de Adolfo Suárez, no estaban organizados ni cómo iban a ser las mesas electorales, ni quién formaba parte de aquello, ni nada. Yo me presenté voluntario para ser miembro de la mesa electoral en mi distrito, hablo del año 76 y 77, y siempre me ha llamado la atención. Y me ha llamado la atención la manera relativamente ejemplar en que se desarrolló
y el carácter altruista que han tenido la mayoría de los protagonistas que han pasado y que han hecho la transición. De eso debemos estar orgullosos y debemos recordar los vicios, y no diría los defectos, pero sí los obstáculos y los problemas con que se encontraron en aquel momento, para tratar de no repetirlos y, en la medida de lo posible, que otros países que puedan ver en el espejo de España cómo se puede hacer esa transición no se encuentren con los mismos problemas. Me sumo al agradecimiento a los patrocinadores, Santander, la Obra Social La Caixa y la Fundación Ramón Areces, y, por supuesto, a la Casa Árabe que nos acoge aquí, y agradezco muy sinceramente la presencia del ministro para que nos diga las palabras finales en este acto de inauguración. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector, señor ministro. Buenos días. Muchísimas gracias a la Fundación Transición Española y a la Menéndez Pelayo por haber lanzado, por haber puesto en marcha este proceso de reflexión sobre la reforma de las instituciones. Gracias y felicidades por la oportunidad. Oportunidad que vieron antes de las elecciones del 25 de mayo, pero que ha sido subrayada por lo que ha pasado en las elecciones del 25 de mayo. Antes del 25 de mayo había circunstancias externas y circunstancias internas que aconsejaban hacer un alto en el camino e iniciar un proceso de reflexión sobre la reforma de las instituciones que nos dimos en 1977. De esas circunstancias, algunas son comunes a todas las transiciones que se están desarrollando en este momento, y muy singularmente a las transiciones en los países de la llamada primavera árabe. Otras concurren en los países que formamos la Unión Europea, los 28 países que hemos decidido responder a la globalización con la constitución de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos, y otras son específicamente españolas. Empezando por las que son comunes, es un lugar casi común decir que vivimos en un mundo globalizado, pero son muy pocos los que añaden o subrayan cuáles son las peculiaridades del proceso de la internacionalización de la economía que estamos viviendo hoy, que lo hacen diferentes de procesos de internacionalización anteriores. Las definiciones más comunes de la globalización subrayan que se caracteriza por un aumento vertiginoso de los flujos comerciales, de las importaciones y de las exportaciones entre los distintos países, o por un aumento también acelerado de los flujos de capitales transnacionales. Pero, en mi opinión, eso no es lo que caracteriza el proceso de internacionalización actual, no lo distingue de procesos anteriores. Antes de 1914, las relaciones comerciales entre los países occidentales alcanzaban casi un 14% del Producto Interior Bruto, cifras que se alcanzaron solo en 1970. Y los flujos de capitales alcanzaban también proporciones importantes. Por eso no es un signo característico. En mi opinión, lo que caracteriza la globalización anterior, lo que la distingue de procesos anteriores, es la posibilidad que tienen los grupos multinacionales de diversificar su proceso de producción y distribución, lo que determina que estos grandes grupos puedan producir decisiones para políticas que se imponen en buena medida a los gobiernos soberanos si quieren que la inversión se quede en su territorio y cree allí puestos de trabajo. De las 150 grandes economías que hoy hay en el mundo, 87 pertenecen a grupos multinacionales y solo 63 a estados soberanos. Para dar otra cifra, la cifra de negocios de Walmart es muy superior al Producto Interior Bruto de Grecia, de Irlanda, de Hungría, de Polonia, por citar solo los países de la Unión Europea. La segunda característica es el poder, la influencia de las redes sociales, que por cierto hemos comprobado en las elecciones del 25 de mayo. Si Fidel Castro tardó 3 años en llegar de Sierra Maestra a La Habana, bastó un chispazo en una lejana localidad de Túnez para que se produjese un incendio
en todos los países del norte de África y del Oriente Medio que todavía no se ha pagado. En términos económicos, si la crisis de 29, que empezó en Estados Unidos, tardó casi dos años en llegar a las costas europeas, entre la caída de Lehman Brothers y el colapso del sistema bancario irlandés pasaron solo 15 días. Esas dos características anteriores, el carácter revolucionario de la globalización actual y el poder de las redes sociales, determina, y eso es lo importante para la reflexión que hoy iniciamos, es que el cambio sea absolutamente vertiginoso. En el siglo XIX el Reino Unido tardó 160 años en duplicar su Producto Interior Bruto. En el siglo XX Estados Unidos y Alemania tardaron 60 años. En el siglo XXI, India y China multiplican su riqueza por 2 en solo 10 años. Por tanto, el cambio es algo que se produce en la realidad a una enorme velocidad, y eso obliga a unos cambios institucionales importantes. Como soy democristiano, puedo citar sin problemas a Carlos Marx, que decía que cuando cambian las estructuras económicas es necesario cambiar las estructuras políticas, las estructuras institucionales. Y eso es la reflexión que abordamos todos los países del mundo. Decía, en segundo lugar, que en la Unión Europea se están produciendo también, y se van a producir, después de estas elecciones, cambios revolucionarios, cambios vertiginosos. La constatación más rápida sobre lo que ha pasado en la Unión Europea arranca de un hecho indudable. La región que menos ha crecido en el mundo en estos últimos años, antes y después de la crisis, fue la Unión Europea. Bastante menos que Estados Unidos, bastante menos que Asia o bastante menos que otras áreas del mundo. Y si eso ha sido así, hay que buscar cuáles son las explicaciones para que nuestro crecimiento haya sido menor. Podemos coincidir todos, porque es un hecho incontestable, que la primera característica que explica ese retraso en la carrera por el desarrollo es la pérdida de competitividad. Antes de la Unión Europea, en 2007, en Estados Unidos, por citar un ejemplo clásico, se creaban 1,2 puestos de trabajo en sectores nuevos por cada puesto de trabajo que se perdía como consecuencia de la deslocalización. En la Unión Europea ocurría el fenómeno inverso. Se creaban solo 0,8 puestos de trabajo por cada puesto de trabajo perdido por la deslocalización. Y cuando se pierde competitividad en un mundo globalizado, en un mundo independiente, todo sufre. Y eso planteó dudas no solo para la política industrial o para la política económica, sino para el futuro de lo que es la seña de identidad de los europeos frente a otras escuelas de pensamiento, que es cómo hacer frente al envejecimiento de la población para mantener el estado de bienestar, que, insisto, es la seña de identidad clásica de la economía social de mercado frente a la economía liberal de mercado. Lo cierto es que en el envejecimiento los datos son estremecedores. Es decir, en el siglo XIX, para volver al Reino Unido, un pensionista vivía 1 año de su pensión. En estos momentos vive 20. Cuando Schroeder anuncia los cambios en la economía, en el sistema productivo alemán, para hacer frente precisamente al envejecimiento de la población, subrayaba, en aquel momento, hace unos 20 o 30 años, trabajaban 4 personas, cotizaban 4 personas por cada pensionista o por cada beneficiario de una pensión pública. En 2030, decía Schroeder, serán solo 2 los trabajadores que coticen para mantener a un pensionista, lo cual nos obliga a reflexionar sobre ese tema. Y si somos poco competitivos, si tenemos en riesgo el estado de bienestar por falta de crecimiento, eso se debe a la falta de integración europea. En esta legislatura, en que va a empezar, hoy se reúnen los líderes en Bruselas para hablar del reparto institucional, pero más que del reparto institucional, lo que me preocupa son las tareas a hacer. Creo, en primer lugar, que el Banco Central Europeo debe cambiar radicalmente su filosofía. El Banco Central Europeo fue infinitamente menos activo durante la crisis de lo que fueron sus homónimos de la Reserva Federal, del Banco de Inglaterra o del Banco de Japón. Y en estos momentos está aquí Luis Linde, que sabe mucho más que yo de esto. Estamos en unas cifras de inflación que se alejan mucho del objetivo previsto del 2%. Y es obvio que el Banco Central Europeo, si quiere colaborar a la reactivación de la economía europea respecto a las otras economías, algo tiene que hacer.
materia de tipos de interés, en tipos de interés a los depósitos que hacen los bancos centrales en el Banco Central Europeo, o incluso en intervención infinitamente más activa en el mercado de deuda para bajar los tipos de interés, favorecer la liquidez y favorecer una reducción del tipo de cambio. Si eso se refiere al Banco Central, creo que los procesos de integración que estamos viviendo están bien diseñados, aunque su velocidad de ejecución sea lenta. Yo fui ponente del paquete de supervisión bancaria y ya en 2010 dijimos que los bancos de dimensión europea tenían que tener una regulación única e idéntica, que tenían que estar supervisados por un supervisor único, que debía haber mecanismos de resolución de crisis idénticos y que debían establecerse dos fondos, uno de garantía de depósitos y otro de resolución de crisis, financiados por las propias entidades para evitar que los costes de una nueva crisis volviesen a recaer sobre el contribuyente, algo que debía ser completado por una actuación decidida de los mecanismos de estabilidad como última trinchera, como último recurso en el supuesto de que todo fuese insuficiente. En materia presupuestaria siempre he sido partidario de la disciplina presupuestaria. Hemos avanzado mucho en Europa, en el SISPAC, en el TUPAC, en las modificaciones o en la incorporación a las constituciones de la regla de oro, en el establecimiento de mecanismos de disciplina que vacían de contenido la soberanía presupuestaria de los parlamentos nacionales. En la actualidad, los presupuestos nacionales y los programas de reforma son sometidos a escrutinio por Bruselas antes de que sean aprobados por los parlamentos nacionales, que nacieron precisamente para eso, pero en mi opinión eso tiene que completarse con mecanismos de eurobonos, obligaciones europeas, al menos para una parte de la deuda y para aquellos países que cumplan con sus deberes en materia de disciplina presupuestaria y de equilibrio macroeconómico. Y los eurobonos supondrán una gran operación económica, pero supondrán sobre todo una gran operación política. Los Estados Unidos nacieron cuando las 13 colonias decidieron mutualizar la deuda que habían contraído en la Guerra de la Independencia. Los Estados Unidos de Europa nacerán cuando tengamos obligaciones, deuda común que tiene que ser administrada por un gobierno económico. En materia de integración económica, los famosos contratos de convergencia o competitividad son un buen paso, pero habrá que hacer algo más, y habrá que hacer algo más en materia de unión política. Por tanto, estamos también en la Unión Europea en un proceso de transformación acelerado y radical, como el que he dicho a nivel general en materia de globalización. En España hace tiempo que son muchos los que coincidimos en que hay que reformar, revisar o al menos reflexionar sobre las instituciones de 1977. Las circunstancias han cambiado porque el mundo se ha globalizado, han cambiado porque estamos en una Unión Europea que avanza a pasos agigantados y han cambiado porque algunas de las instituciones que nos dimos se han quedado viejas con el tiempo o han demostrado dificultades de funcionamiento. La gran conflictividad que hay en el Tribunal Constitucional demuestra que algo hay que hacer sobre ese tema. Para hacer esa reforma hay que hacerla con dos, en mi juicio, con dos virtudes, dos características que están presentes en los que estáis organizando esto. Primero, conocimiento del tema y luego cordialidad respecto a lo que se hizo en la Constitución. Primero, conocimiento, porque decía Azaña que si en España cada uno hablase solo de lo que sabe, se haría un gran silencio nacional que favorecería la reflexión. Esa reflexión, en segundo lugar, no se puede hacer desde el rencor, debe de hacerse desde la cordialidad, desde la empatía a lo que la transición representó, porque la transición, y estamos aquí dos diputados constituyentes, fue probablemente la obra histórica más importante que los españoles hemos hecho desde 1812, y sería absolutamente necio mirar hacia atrás con ira, que es exactamente lo contrario de lo que nosotros hicimos. Hay una carta que a mí me ha impresionado siempre, que dijeron dos personajes tan contradictorios humana y literariamente como Valle Inclán y Azorín en 1935, al entonces presidente de la República, que le decían: volver a mirar torvamente nuestra historia a la luz que emana del rencor es lo peor que los españoles podemos hacer. Reflexión que, por cierto, fue repetida luego por Julián Marías en una obra 5 años de España, que decía que actuar con rencor es ver con mala voluntad
ver con malos ojos, en latín invidere, que es la raíz de la palabra envidiar. La cordialidad por lo que se hizo en la transición está presente en las dos organizaciones que estáis apadrinando esta reflexión, y por tanto es una reflexión que no puede plantear inquietud ninguna, sino esperanza infinita. Y voy a terminar con algo a lo que me ha invitado el director de la Casa Árabe. En la Casa Árabe, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, se han hecho varias cosas. La primera es intentar homenajear desde el principio a aquellos españoles cuyo espíritu fructificó y fue recogido en la Constitución española. La primera exposición pública que hicimos se dedicó al llamado Contubernio de Múnich de 1962. Exposición que empezaba con el Manifiesto de Lausanne de 1945 y que terminaba con la foto del rey firmando la incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea, el reencuentro de España con una Europa de la que había estado alejada durante mucho tiempo. Siempre me ha chocado que en las memorias de Monet la palabra España no aparece ni una sola vez. Quiere decir que algo estábamos haciendo mal. Y en ese Contubernio de Múnich había una frase que a mí me impresionó siempre de Salvador de Madariaga, cuando dice: hoy ha acabado la guerra civil porque nos hemos encontrado la oposición del interior y la oposición del exterior. Decía Madariaga: los que perdimos la tierra para conservar la libertad y los que perdieron la libertad para conservar la tierra, nos hemos unido todos juntos para buscar un camino que nos lleve a todos a un camino de que nos dé la tierra y la libertad. 1977, mejor dicho, lo que empezó en 1975, fue la fructificación de aquel espíritu. Y yo he creído siempre que la reconciliación nacional es la condición imprescindible, inexcusable para iniciar un proceso de transición. No hubo reconciliación nacional en Irak, no la ha habido en Libia, no la ha habido en Siria, y eso explica las dificultades de ese proceso de transición. Como ejemplo contrario, ha habido reconciliación nacional en Túnez y es el país en donde las cosas avanzan mejor. La segunda de las grandes virtudes de la transición española fue el acierto en los tiempos, y los tiempos en la vida y en política son importantes. Y en la transición, el presidente Suárez decidió, en primer lugar, restablecer las libertades y los derechos fundamentales, y solo después de un periodo de acostumbrarnos a vivir en libertad, llamar a los españoles a las urnas. Probablemente, si el camino hubiese sido el inverso, si se hubiese llamado a las urnas sin un periodo previo de habituarse a vivir en libertad, las cosas hubiesen salido mucho peor. En tercer lugar, el tercer acierto fue, y es un ejemplo que no se está siguiendo en estos momentos en todos los países que están en un proceso de transición, que las elecciones fueron inclusivas, estuvieron abiertos a todos. Los que vivimos aquel periodo recordamos que el gran debate era si el Partido Comunista debía estar o no legalizado antes de las elecciones democráticas. Se decidió con acierto que el Partido Comunista debía participar, y eso explica la gran fiesta democrática que fue el 15 de junio. En cuarto lugar, y es la primera mesa que vais a hacer, es que se afrontaron los problemas económicos que España arrastraba desde 1973, una crisis no resuelta por el régimen anterior, probablemente por su debilidad política, y eso fueron los pactos de la Moncloa. Y en algunos países de la transición árabe, a mi juicio, no se está prestando suficiente atención a la resolución de los problemas económicos. Me decía Simón Pérez, y es algo que el embajador de Egipto me corrige siempre, pero digo lo que dice Simón Pérez y luego lo corrijo. Me decía: el problema de Egipto en estos momentos es que cuando se produjo la revolución de los coroneles en el 52 había 18 millones de egipcios. Hoy hay 90 con el mismo agua y los mismos recursos. Es verdad, y acepto la corrección, que ha crecido la disponibilidad de los recursos, pero desde luego no a la velocidad de la población. Túnez, que he citado anteriormente, tiene un problema muy serio de desarrollo económico. Y donde no hay desarrollo económico, no hay servicios sociales. Y donde no hay servicios sociales, hay alguien que los presta de forma sustitutiva a cambio de una disciplina que luego se traduce en convulsiones políticas. Y el último acierto de la transición fue hacer una constitución de todos y para todos.
La primera Constitución española, que no es una constitución de los vencedores sobre los vencidos, no es un trágala para volver a las expresiones de Fernando VII, sino fue la Constitución de la Concordia que nos ha servido para llegar hasta aquí. Sé que todos contemplamos la Constitución y lo que se hizo con simpatía, con cariño, como algo que merece ser preservado y algo que merece ser respetado. Y creo que eso nos obliga también, porque estaba en el espíritu de los constituyentes, en ver qué es lo que tenemos que modificar para preservar los valores esenciales de la Constitución. Y en mi opinión, y quiero ser muy claro frente a posiciones que estamos sufriendo en estos momentos, que lo que en democracia plena aprobamos, en democracia plena se debe resolver. Quiere decir que ninguna parte del territorio está legitimado para imponer soluciones propias, porque cualquier solución impuesta de una parte del territorio afecta necesariamente a otros. Quisiera decir que me ha impresionado el índice de las mesas que vais a tocar. Yo estoy convencido que aquí, si hay una reforma constitucional, si se logra el consenso necesario para hacer una reforma constitucional y sobre todo el consenso de qué es lo que vamos a discutir y qué es lo que no vamos a discutir, es probable que pudiésemos reflexionar sobre el capítulo de libertades. Proyecto de Constitución Europea, el Tratado de Lisboa incorpora las llamadas libertades de nueva generación. El tráfico de órganos, la buena gobernanza, la privacidad frente a los fenómenos de redes sociales que hemos conocido. Es probable que haya que reflexionar sobre la ley electoral. Yo me inclinaría en impresión previa por el sistema de doble lista alemán para ir fortaleciendo y robusteciendo a aquellos países que garantizan la gobernabilidad de la nación. Habría que hablar de las listas abiertas, listas cerradas. Probablemente haya que hablar de la reformulación del Senado como una Cámara territorial, de una distribución de competencias que fije de una vez por todas las competencias de la Administración central, de las comunidades autónomas y de los poderes locales para evitar esa conflictividad en el tribunal a la que me he referido anteriormente. Los métodos son conocidos, competencias exclusivas y competencias compartidas rigidas por el principio de subsidiariedad cuyo control podría encomendarse al Senado, y habría que hablar del sistema de financiación autonómica. Yo estoy convencido que la Constitución, nos quedamos cortos cuando hablamos de financiación, y que el principio clave en un modelo territorial complejo, plural, como el que tenemos, es la corresponsabilidad. Atribuir fuentes propias a cada nivel de gobierno para que con sus fuentes propias se haga responsable de encontrar los fondos de los servicios esenciales cuya igualdad no pueda estar garantizada. Es decir, habría que tener una lista de servicios esenciales cuyo nivel mínimo debe ser garantizado en todo el territorio, cualquiera que sea el nivel de residencia, pero dejando margen para financiar lo que no sean servicios esenciales o para mejorar el nivel de prestación de los servicios esenciales, con la responsabilidad de cada gobernante de nutrirse, de extraer, de imponer a sus contribuyentes el sacrificio que exige la financiación de estos temas. Pero esto está abierto. Ayer, 25 de mayo, tuvimos unas elecciones con una abstención no excesivamente diferente a la que tuvimos en el 2009, con un fenómeno de reducción del apoyo a los partidos de gobierno, a todos los partidos de gobierno en Europa y en España, a todos los partidos de gobierno, al Partido Popular, al Partido Socialista, Convergencia y Unión, que ha hecho a algunos pensar en que estamos en el fin del bipartidismo, un fenómeno similar a lo que ocurrió con el fin de los partidos del turno en la primera restauración. Se ha hablado del agotamiento de la Constitución, a mi juicio, sin fundamento cierto, o de caducidad de instituciones. Por tanto, lo que se impone ahora es reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo, lo que está ocurriendo en la Unión Europea, lo que está pasando en España, e intentar saber qué es lo que tenemos que hacer para actualizar los pactos de convivencia o el contrato social que nos dimos en 1977. Pero termino como empecé, sabiendo que ese contrato social y esos pactos de convivencia ha sido la obra más importante que los españoles hemos hecho desde 1812.
y que tocar una obra de esta calidad humana, de esta calidad social y política, exige hacerlo con enorme delicadeza, con enorme conocimiento y con ese espíritu patriótico que alumbró a todos los constituyentes del 77. Hacer una constitución de todos y para todos, en que, como decía Fernández Ordóñez, permitió que por primera vez en la historia de España, desde 1812, no hubiese un solo exiliado por razones políticas. Se trata de actualizar, si es necesario actualizar, y si se logra un acuerdo suficiente, pero teniendo en cuenta el espíritu de concordia, de consenso, de comprensión y de inclusividad que alumbró la Constitución española y que hacen de la Constitución probablemente algo, Rafa, de lo que estaremos orgullosos mientras vivamos. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda de este ciclo, que se titula Economía y Sociedad desde 1975 a 2014. Les voy a presentar a los intervinientes. Luis Linde es actualmente que actuará como moderador, es gobernador del Banco de España, pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado y ha servido en la Administración Pública desde 1976, en que fue secretario general técnico, hasta nuestros días. Fernando Eguidazu es economista, pertenece también al Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado y ha alternado su dedicación al sector público con la empresa privada y es actualmente director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Y Bernabé Sarabia es sociólogo, catedrático y director del Departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra. Sarabia vivió muy de cerca la transición política española y posteriormente tuvo a su cargo la redacción de la Revista de Occidente y fue director adjunto de la revista Cuenta y Razón. Con ellos les dejo. Muy bien, pues a todos muy buenos días. El orden de estas intervenciones es el siguiente. Yo he sido nombrado moderador. Se entiende por consiguiente que debo moderar a estos señores. No sé si van a dejar. Primero le daré la palabra a Fernando Eguidazu, que nos va a hablar sobre lo que recuerda, supongo, de aquellos años que realmente fueron, a mí me parece, para nosotros magníficos, entre el año 77, 78 y el 82, que es, digamos, el núcleo duro de la transición, yo diría. Yo entonces no conocía a Bernabé, pero sí conocía y trabajamos juntos, Fernando y yo. Fuimos compañeros de esa época realmente, yo diría, maravillosa en varios sentidos, personales y políticos. Entonces, Fernando nos hablará de lo que recuerda de qué pasó entonces en la economía española y cómo nos enfrentamos a aquellos problemas. Y luego Bernabé me ha dicho que nos va a hablar de como la envolvente sociológica o social o política de aquella acción económica, de forma que creo que quedará más o menos completo el panorama. Yo no pienso intervenir más que cuando esté muy en desacuerdo, cosa que creo que va a ocurrir muy pocas veces, o algún comentario que me parezca interesante, digamos, o incluso divertido, o que pueda dar alguna amenidad al acto. Y todos al final pues haré algún comentario, un resumen o, en fin, lo que se supone que hace un moderador en estas situaciones. Por favor, Fernando. Bueno, muy buenos días a todos. Yo creo que si los organizadores del acto hubieran hecho bien las cosas, habría tenido que ser yo el moderador y Luis el ponente, porque bueno, yo creo que vivió un poquito más tiempo que yo este periodo. Realmente el único título
serio que tenemos para estar hoy aquí es haber estado los dos en el Ministerio de Economía en aquella época, y yo primero como jefe de gabinete del ministro y luego como director de Ordenación Económica, y Luis como secretario general técnico. Yo voy a hablar no demasiado tiempo porque pienso que quizá el coloquio sea más importante, como además aquí hay gente que vivió aquello más en primera línea todavía, pues supongo que lo que ellos comenten tendrá más enjundia. El título de la mesa redonda es Economía y Sociedad de 1975 a 2014, con lo cual yo creo entender que lo que interesa es, más que hacer un recorrido histórico y nostálgico de lo que fueron aquellos años, intentar extraer de aquello alguna enseñanza o alguna lección que pueda sernos de utilidad hoy día. Y en eso, pues realmente la intervención del ministro hace unos momentos ha dado la pauta de cómo el pasado nos puede ilustrar, y ese es el gran valor del pasado, el ilustrarnos y el darnos pautas de comportamiento para el presente y para el futuro. El tema es muy amplio. Yo he intentado, digamos, refrescar mis ideas y yo lo que quisiera es fundamentalmente exponer primero cómo era el país en aquel momento, qué problemas tenía, sin entrar en demasiadas profundidades, y qué se hizo para abordar esos problemas. Ante todo, tenemos que recordar que la España de 1975 o 76 era una España completamente diferente a la actual. Bueno, me he molestado en mirar los datos de los componentes del PIB, y en el año 70 la agricultura era el 11% del PIB, hoy día no llega al 3%. La industria tenía un peso enorme, era un 34% del PIB, hoy es la mitad, y en cambio los servicios, que hoy son el 70 y algo por ciento del PIB, en aquella época eran el 46%. Es decir, era una España todavía bastante agrícola, y sobre todo una España con un tejido industrial en proporción al PIB mucho mayor del que es hoy día. Bueno, si vamos a las instituciones, ahí la diferencia sí que es abismal. Era un país terriblemente intervencionista, en el cual el proteccionismo prácticamente impregnaba todos los sectores de la economía, existía control de cambios, había fuertes restricciones a la inversión extranjera, es decir, había normas favorecedoras, pero luego unos enormes controles. Había barreras arancelarias, existía un entramado de empresas públicas muy potente, cuya nave insignia era el Instituto Nacional de Industria. Teníamos un sistema fiscal, realmente tenía dos características: era tremendamente ineficiente y además no era en absoluto progresivo, más bien yo diría que era regresivo. No existía el impuesto de valor añadido, existía algo parecido, que era el llamado impuesto de tráfico de empresas. Teníamos un sistema financiero muy intervenido, había una separación entre banca industrial y banca comercial. El Banco de España no tenía el estatuto de autonomía que hoy tiene, había control de los intereses, de los tipos de interés, y había algo que hoy día realmente suena monstruoso, que era el llamado statu quo bancario. Bueno, el statu quo bancario consistía lisa y llanamente en que los presidentes y consejeros delegados de los principales bancos tenían un pacto que se materializaba en reuniones periódicas para, digamos, conspirar contra la competencia. Y la regla de oro era que los bancos no se atacaban unos a otros, no hacían campañas agresivas de captación de clientes. Realmente esto, hasta que llegó el señor Botín con el libretazo, no rompió las reglas del juego. Bueno, y por último, el marco laboral era extremadamente rígido y estaba basado, evidentemente, en la falta de libertad sindical, libertad de huelga y libertad de asociación. Bueno, es decir, era un país que tenía unos enormes constreñimientos desde el punto de vista institucional. Bueno, y en todo este panorama, la economía española, que había estado creciendo a una media anual acumulativa en los años anteriores de un 8%, se enfrenta en 1973 a la crisis del petróleo. Bueno, la reacción de las autoridades en ese momento fue lo que se llamaría una política compensatoria, es decir, no aceptar los ajustes necesarios. Una crisis de petróleo con unos encarecimientos enormes
del petróleo, lo que significa fundamentalmente es un empobrecimiento colectivo del país, eso por una parte. Y por otra parte, una modificación de la estructura de costes y precios relativos, lo cual requiere un ajuste de la economía, un ajuste en el sentido, primero, de ahorrar energía y, segundo, de desplazar los factores de producción hacia aquellos sectores que han cambiado y son más competitivos desde aquellos que, como consecuencia del incremento de uno de los inputs, que es la energía, se han vuelto menos competitivos. Bueno, en aquel momento, entre que estábamos ya en la fase terminal del franquismo, que esto exigía, digamos, un sacrificio social y político muy fuerte, y que se suponía, equivocadamente, que aquello iba a ser de corta duración, los gobiernos de la época lo que deciden es aguantar el tirón, que pague Hacienda esos ajustes y no trasladar a los precios el ajuste de los precios del petróleo, a los precios al consumidor final. Bueno, con esto nos encontramos cuando llega la transición, que la economía tenía ya unos desequilibrios tremendos. La balanza de pagos había empeorado notablemente, estábamos en déficit. La situación fiscal, que había sido relativamente saneada, había empeorado dramáticamente. Teníamos déficit presupuestario y un incremento de la deuda pública, y nos enfrentamos a dos cosas a la vez. Por una parte, una turbulencia política que hizo que todas las energías de la clase política, tanto la que estaba en el gobierno como las fuerzas de la oposición que se estaban estructurando, dedicaran todos sus esfuerzos a la política y dejaran la economía de lado como algo, digamos, no prioritario. Y en segundo lugar, que aparece una enorme explosión de demandas sociales, que se traduce pues en una serie de exigencias de servicios que el ciudadano no tenía y que quería tener, empezando por una prestación de desempleo digna de ese nombre y unas subidas salariales que llegaron a ser, al final del periodo, de aproximadamente un 60%. Bueno, la situación en el año 77 es realmente dramática. Casi todos los indicadores eran malos, ¿no? No solo los de gasto público que he comentado y de balanza corriente, la inversión era negativa y teníamos una inflación que el año 1977 fue en media anual del 24,7%. Son cifras que hoy día producen escalofrío. Bueno, a mediados del año 77 la tasa interanual de inflación era del 40%. Bueno, esto era insostenible. Entonces, bueno, lo ha comentado el ministro anteriormente, eso vale para España y para cualquier país de la primavera árabe y para cualquier país de la transición. La economía es un requisito fundamental para la estabilidad política. La respuesta que dio el país en aquel momento fueron los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa tuvieron una virtualidad o un valor que fue que se consiguieron por consenso. Todas las fuerzas políticas y sociales, es decir, los principales partidos y los sindicatos, firmaron aquel pacto. Ha habido muy pocos casos después en los que haya habido un consenso de las fuerzas políticas. También es verdad que la situación, no sé si se puede, digamos, duplicar en la actualidad, pero era realmente dramática y, por tanto, requería una acción de este tipo. Los pactos de la Moncloa consistieron básicamente en un plan de estabilización. Lo que se hizo fue bueno, cambiar el rumbo de la política monetaria, es decir, hacer una política monetaria mucho más restrictiva, controlando la cantidad de dinero. Se hizo una devaluación tremenda de un 20%. Se inició una política presupuestaria encaminada a contener el gasto público. Se ensayó por primera vez una política de rentas, es decir, todos eran conscientes en aquel momento de que el crecimiento salarial era inviable a los ritmos que había tenido en los últimos tiempos y, por tanto, se hizo algo que fue vincular, es decir, no se modificó la indexación, pero se vinculó el crecimiento salarial, no la inflación pasada, sino a la inflación prevista o programada por el Gobierno, que en principio pues, se suponía que era bastante inferior a la del pasado. Y esto, digamos, tuvo una contrapartida por parte del Gobierno, la contrapartida que se ofreció a los llamados interlocutores sociales, que fue una reforma fiscal digna de ese nombre. Es decir, una reforma fiscal, se llamó coloquialmente la reforma Ordóñez, que consistió en un impuesto de la renta de las personas físicas progresivo,
un impuesto de sociedades mejor estructurado y un proyecto que no se plasmaría hasta el año 84 por ahí, pero que ya quedó en principio previsto, de un impuesto de valor añadido. Bueno, con todo esto la economía empezó a recomponerse. De aquí yo creo que habría que extraer una primera conclusión o una lectura básica de que al final, ¿qué es lo que se hizo? Pues fundamentalmente tres cosas. Una, la consolidación fiscal. Es decir, en unos procesos de descontrol como los que tenía la economía española o como los que tienen otras economías en el pasado y en el presente, una primera medida inevitable es un proceso de control y reducción del gasto público, sobre todo el gasto corriente, basado en el principio de que no podemos gastar más de lo que tenemos y que tampoco la vía es un crecimiento indefinido de los impuestos, que lo que hacen finalmente es estrangular la actividad económica. Es decir, que la consolidación fiscal es un requisito imprescindible de cualquier política de este tipo. Y la segunda es un proyecto de reformas estructurales que está encaminado a liberalizar la economía, a permitir el juego de los precios en un mercado competitivo y a eliminar obstáculos y trabas burocráticas. Y la tercera era, y aquí quiero añadir un punto a los que he comentado anteriormente, un saneamiento del sistema financiero. Sin un sistema financiero saneado y robusto no fluye el crédito a la economía. Es muy curioso que esos precisamente son los tres ejes de la política económica del actual gobierno en una coyuntura económica, no sé si tan dramática o más o menos que la del año 77, pero desde luego nada cómoda, lo cual significa que las recetas de la política económica son las que son y los atajos y las soluciones imaginativas alternativas pues generalmente no dan resultado. Bueno, lo que nos pasó en aquella época fue que cuando las cosas estaban empezando a ir bien, nos llegó el segundo shock del petróleo, el año 78, 79, 78 me parece que fue, ¿no? Bueno, y eso lo que hizo fue volver a descacharrar las cuentas públicas. Y en aquel momento nos encontrábamos también en una situación de turbulencia política, con lo cual la reacción del gobierno no fue lo pasiva que había sido en los años del tardofranquismo, pero tampoco fue todo lo enérgica y rápida que hubiera debido ser. De nuevo la política nos jugó una mala pasada. Bueno, con esto termina, yo no sé cuándo se puede decir que termina la transición. Unos dicen que termina cuando llega al poder el Partido Socialista, con lo cual, digamos, se consolida el sistema democrático. Otros consideran que es con la entrada de España en el mercado común. En fin, la transición es como el renacimiento. ¿Cuándo comienza y cuándo acaba? Pues hombre, no hay una fecha exacta, ¿no? Pero yo creo que el recorrido del comentario de la transición debiera terminar el año 82 y lo que me quedaría sería hacer una brevísima enumeración de las líneas de reforma que luego en gran parte siguió el gobierno de Felipe González. Bueno, la primera fue una política impulsada desde el gobierno de concertación social. Es decir, a partir de ese momento se pensó que las reformas del mercado laboral debían nacer de un acuerdo de las fuerzas sociales, de los sindicatos y de la COE. Esto tiene su cara y su cruz. El primer pacto que yo recuerdo, un acuerdo interconfederal en el cual intervino UGT, pero no comisiones obreras, pero el primer gran pacto a tres bandas realmente fue el Acuerdo Nacional de Empleo, el ANE, de junio del 81. Bueno, en el cual lo que se hizo fue limitar el crecimiento salarial a una banda entre el 9 y el 11%. Todas estas cifras hoy día nos resultan realmente difíciles de asimilar, ¿no? En aquella época un crecimiento de los salarios de un 11% se consideraba pues, realmente un caso de moderación extrema. Pero bueno, se llegó a un acuerdo sobre la limitación de los crecimientos salariales. Hubo una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social unida a una aportación mayor del Estado a las arcas de la Seguridad Social para estabilizar las cuentas. Esto fue la parte que puso el Gobierno y hubo una cierta flexibilización del marco laboral. Bueno, la parte buena de esta política que ha sido seguida durante mucho tiempo después es que asegura la paz social. Es decir, bueno, se pueden hacer reformas sin que eso provoque turbulencias. La cruz
La parte negativa es que son reformas de mínimos y que bueno, la experiencia nos demuestra en todos estos años que los acuerdos de reforma del mercado laboral arrancados de un pacto entre las organizaciones sindicales y las patronales tienen muy poco recorrido y bueno, no suelen responder a las necesidades de cada momento. En aquella época se abrieron algunas puertas, se facilitó la contratación temporal, se facilitó el contrato a tiempo parcial y luego Felipe González abrió aún más la contratación temporal, con lo cual, de alguna forma, y esto lo digo sin que nadie me oiga, abrió una espita a la trampa en el sentido que las rigidezes de la contratación indefinida se suplieron con una contratación temporal que era una forma vergonzante de contratación indefinida que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, pero que realmente en aquel momento fue la vía para que un montón de gente pudiera encontrar trabajo. Hubo muchas otras reformas, hay dos especialmente importantes que quisiera señalar. Una fue la llamada reconversión industrial. España se encontró en la crisis con una industria absolutamente obsoleta, una industria además que había seguido basada en una utilización intensiva de la energía y que en aquel momento no tenía viabilidad. Y la reconversión industrial, en definitiva, consistió, por una parte, en reducir la capacidad y en otra, en inyectar ingentes cantidades de dinero público para salvar las cuentas de los sectores. Esto se hizo con la siderurgia, se hizo con la construcción naval, se hizo con los electrodomésticos de la llamada línea blanca y se hizo con el sector de construcción de bienes y equipo. Creo que fueron los sectores básicos. Realmente la construcción naval y la siderurgia fueron los que se llevaron básicamente la mayor parte de los fondos. Bueno, y la otra medida fue la liberalización exterior. España ha dado saltos importantes en su crecimiento cuando se ha abierto al exterior. En el año 79, aparte de una rebaja arancelaria importante, se dictó una ley de control de cambios que suprimía la ley anterior, que era una ley del año 1938, es decir, que durante 40 años vivimos con una ley de tiempos de guerra, que era la llamada Ley Penal y Procesal para Delitos Monetarios. Eso fue sustituido por una ley de control de cambios que mantenía los controles de cambios, pero bajo una óptica distinta, de tono liberalizador, y que posteriormente, el año 91, sería sustituida ya por la liberalización total de los controles de cambios y por la liberalización de los movimientos de capital. Y por fin, la reválida de todo esto fue la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, que fue, digamos, el salto a la modernidad. Fue el momento en el cual España, que ya había modernizado sus instituciones, se homologó con el resto de Europa. Bueno, este es un recorrido muy breve, no sé si muy ordenado y basado en gran parte en recuerdos que a veces el tiempo traiciona, de lo que fueron aquellos años. Yo con esto termino. Realmente lo que vivimos en aquella época fue una situación en la cual la economía, abandonada durante bastante tiempo, se convirtió en una prioridad fundamental y en una coyuntura de muy mala suerte. La mala suerte no fue realmente que empezáramos bajo mínimos con los resultados de la crisis del petróleo del año 73, sino que cuando el país estaba empezando a recomponer sus cuentas, tuvimos un segundo shock externo, que fue la crisis segunda de petróleo, que de alguna forma deshizo todo lo que se estaba haciendo. Pero realmente el país más o menos siguió su rumbo, y yo creo que la política económica que se ha hecho en los años posteriores no ha hecho otra cosa que trazar o continuar, digamos, las líneas que se trazaron el año 77 y en el periodo 78-91, que es el periodo que Luis Inde y yo compartimos. Bueno, y con eso termino, y Bernabé, espero que dé la visión global de la evolución de la sociedad, que es lo que pueda completar esta visión de la economía. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Yo la verdad es que de momento tengo muy poco que añadir o que moderar,
de forma que doy la palabra a Bernabé, por favor. Muchas gracias a todos, buenos días. Y para mí es un placer sentarme en esta mesa con todos ustedes, con todos vosotros, por quien en muchos casos siento verdadera admiración. Es decir, que estar entre gente que admiras es muy agradable. Yo voy a ser también muy breve, porque yo creo que aquí hay personas que me gustaría escuchar y voy a dar simplemente unas pinceladas. Yo coincido, como se ha dicho aquí en la mesa y como ha dicho el ministro, que la transición fue un éxito. Básicamente la transición ha sido un éxito. En medio de la aceleración y la velocidad del proceso español de cambio, como señalaba en su intervención el ministro, la verdad es que el grado de equilibrio y de integración social en este proceso ha sido bastante razonable. Me parece que en ese sentido, y en el económico, pues aquí no me atrevo a decir nada, pero en el 2009, si no está mal la cita, la convergencia española con los países de la Unión Europea, con los 27, era del 112 y con los 15 era del 100,8, con lo cual yo creo que eso está muy bien, ¿no? De la transición, de la narrativa de la transición, hay como dos grandes, en el estudio de la transición por politólogos y sociólogos hay como dos grandes narrativas. Una narrativa que insiste mucho en el pacto de élites, es decir, nuestro querido amigo Charles Powell, cuando escribe su magnífico libro, que yo estoy también en aquella época en Oxford, escribe un libro que se llama El piloto del cambio, y le dan un premio, es el rey. Es decir, hay una narrativa que dice que hay unos actores, que pues son el rey, Suárez, hay quien dice que también Tarancón o Marcelino Camacho, que hay unos actores, unas élites, digamos un pacto de élites con algunas instituciones que producen un consenso. Esa es una narrativa muy potente y que me parece de enorme interés. Pero hay otra segunda narrativa, menos difundida quizá, no sé si tanto del gusto, que podríamos llamar una narrativa de la importancia de la sociedad civil, de la intervención de la sociedad civil en el proceso de la transición. Y cuando digo sociedad civil, me refiero a asociaciones de vecinos, sindicatos, movimientos sociales, manifestaciones públicas, movimiento de la mujer, etcétera, etcétera. Es decir, me refiero a esos actores que están un poco, no tan a la vista, pero que están produciendo también un movimiento. La narrativa de la sociedad civil tiene para mí el inconveniente de que es muy difusa, pero tiene la ventaja de que introduce más actores y más escenarios. Y de alguna manera evita también la crítica de los especialistas que empieza a funcionar en los años 90. A mediados de los 90 empieza una crítica muy fuerte a la transición en lo que podemos denominar la calidad del régimen democrático. Es decir, hay gente que empieza a escribir que la calidad del régimen democrático surgido de la transición es muy baja. Es muy baja, que hay un déficit democrático y que ese pacto de élites no ha acabado con hábitos autoritarios característicos del régimen anterior. Esa vertiente ha sido muy recogida por aquellos que están muy implicados en lo que en aquella época se llamaba la cuestión regional. La cuestión regional, que no es más que el encaje territorial, por llamarlo de alguna manera. Entonces a mí me gustaría moverme en una mezcla de esas dos narrativas, tanto la narrativa efectivamente del enorme papel de las élites, como también de la sociedad civil. Porque cuando en el año 77 se vota la ley de la reforma política, efectivamente, como aquí ha dicho muy bien Fernando Guidazu, pues España está en una situación tremenda. Recordar que en el 75 entran en España
3.947 inmigrantes, pero salen 110.994. Es decir, que todavía en el 75 se está produciendo una enorme salida de migrantes, Alemania, Suiza, Francia, que curiosamente sus hijos y estas mismas personas van a ser también actores de la transición cuando vuelven a España. Es decir, a veces no sé si hemos estudiado bien el papel de los emigrantes que vuelven con unas ideas de apertura, con una internacionalización y de sus hijos. Curiosamente, y por comparar en el 2006, en España entran 726.000 inmigrantes, 726.000 inmigrantes en el 2006. En ese año, en Francia, han entrado 450.000. Es decir, somos el segundo país después de Estados Unidos, en llegada de inmigrantes en el mundo, que es un dato también a tener en cuenta. Entonces, el 6 de diciembre de 1978 se vota la Constitución. ¿Y yo por qué voto la Constitución? Porque yo, en el fondo, hablar de la Constitución para mí es como hacer un selfie. Es decir, estoy hablando de mí mismo, realmente. Yo creo que a muchos de ustedes les pasa algo parecido, ¿no? ¿Yo por qué voto la Constitución? Yo voto la Constitución, porque quiero democracia. Voto la Constitución porque quiero Europa. Voto la Constitución porque quiero autogobierno. En cierto modo me refiero a una descentralización, una cierta descentralización de lo que a mí me parece que es una centralización política y administrativa excesiva. Y voto, en cuarto lugar, porque necesito más libertad personal. Necesito más libertad personal porque uno ya ha empezado a viajar por ahí fuera, porque uno tiene unas relaciones con sus novias todavía muy tensa. Hay que recordar que en los años 70 todavía esa idea de la virginidad de la mujer andaba suelta en los matrimonios religiosos que hacíamos en aquella época. Es decir, que eso es un dato importante, y la Constitución la vota todo el mundo y todos estamos muy contentos con la Constitución. En Cataluña la Constitución la vota el 68%, que es una cifra muy alta, y de ese 68% el 91,9% dan el sí, 91,9%. O sea, ojo con el dato, porque claro, a veces... Bueno, entonces ese es un poco ese punto. Hay un tema que yo me gustaría discutir con ustedes y con la mesa, que es cuándo acaba la transición, por lo que voy luego a continuar, porque claro, la transición puede acabar cuando llega el PSOE o con la entrada en la Unión Europea, como se ha dicho aquí. Pero, sin embargo, la Constitución en nuestras narrativas personales sigue en pie. En mi narrativa personal la transición sigue en pie, y en el imaginario social yo creo que también. Yo creo que en nuestro imaginario sigue en pie la transición. Es un referente sobre el que proyectamos una serie de situaciones. Entonces, yo creo que en cierto modo está todavía operando como país y como individuo la transición. Pero bueno, eso a lo mejor no tengo razón. Entonces, digo esto por lo siguiente, porque no podemos olvidar que nosotros somos la generación del baby boom. La generación del baby boom quiere decir que después de la guerra civil y después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, se produce en unos países antes y en unos países después, en España un poco antes, se produce un aumento de la fertilidad absolutamente desconocido en la historia de España. Es decir, el aumento de la fertilidad por mujer está en 3 y pico, 3, casi 4, y ahora estamos 1,2, 1,3, o sea que es una... Entonces, en esos años se empieza hay familias numerosas por todas partes. Yo soy el mayor de 6 hermanos, pero si pregunto aquí seguro que todos tenemos muchos hermanos. Sin embargo, ¿cuántos hijos tenemos nosotros? Yo tengo 2, es decir, y algunos menos, es decir, estamos 1,2, 1,3, es decir, a partir del 75, es curioso, 75-76, la fertilidad cae en picado. Con lo cual, nosotros somos una generación que en unos sitios es un poquito antes, en Alemania se tarda un poco más. En Alemania la generación de alemanes
está traumatizada por la Segunda Guerra Mundial, da todo el trauma, el ejército soviético, el ejército rojo, viola en torno a 2 millones de mujeres alemanas en esos años de la conquista de Berlín y 2 o 3 siguientes. En Estados Unidos se tarda un poquito más, pero hay un baby boom mundial que todavía continúa, es decir, que todavía los que estamos aquí estamos en puestos de trabajo y en puestos de dirección, y por lo tanto tenemos una memoria colectiva en la que vive la transición. Curiosamente, la gente que nace en los 70, en la segunda mitad de los 70, está harta de nosotros. En realidad nos ve como un tapón. Y eso se ve muy bien en el arte y en la literatura. Tú en literatura ves a un Jordi Carrión, pues a un Eloy Fernández Porta, que son estos escritores jóvenes, que te vienen a decir que están hartos de los Marías, de los Pérez Reverte, etcétera, etcétera. Y yo creo que los asociados jóvenes de mi departamento están deseando que ya me jubile de una vez y que deje el sitio para que con mi dinero de mi cátedra, que cuesta mucho, ellos puedan mejorar, ¿no? Es decir, hay una tensión generacional que no se ve muy bien, pero que yo creo que está ahí y que nos sirve. Una tensión generacional que yo creo que aflora con el domingo pasado. Es decir, yo creo que el triunfo de Podemos, de Pablo Iglesias, es de alguna manera fruto de esa tensión, no solo de esa tensión, sino también de las redes sociales y de un fenómeno muy curioso que en cierto modo empieza a producirse en la transición, que es la visualización de la sociedad. Es decir, nos hemos convertido en una sociedad visual. Y la papeleta de Podemos, curiosamente, es la única papeleta donde viene la foto del primero de la lista. Esto yo no lo había visto nunca y llevo votando, he ido a todas las votaciones habidas y por haber. Es decir, esto de que aparezca la foto es que la sociedad se ha visualizado. Es decir, nos hemos llegado a una sociedad donde la belleza, la visualización, las redes, etcétera, etcétera, pesan mucho. Bueno, vuelvo un poquito atrás. Después de esto vuelvo un poquito atrás, porque como recordaremos, si ahora hay una explosión de medios de comunicación, en el inicio de la transición también hay una explosión de medios de comunicación, lo que pasa es que son escritos. Es decir, Avui nace el periódico en catalán, la primera vez que nace mucho tiempo un periódico en catalán es del año 76, El País es del año 76, Diario 16 es del 76, etcétera, etcétera, etcétera. Luego van a salir en el 78 el periódico de Cataluña, en el 77 sale El Jueves y un montón de medios. Es decir, hay una efervescencia comunicacional tremenda. Y a la vez hay una transformación de los sujetos. Hay una transformación del sujeto de las personas. Es decir, nosotros somos una generación con una capacidad de esfuerzo muy grande, con una capacidad de aplazar la recompensa muy grande, y de repente nace una generación muy distinta, que es con la que vamos en parte a tener que pactar, un sujeto nuevo con el que vamos a tener que pactar todo lo que aquí se está diciendo, porque no va a ser solo un pacto de instituciones, sino creo que va a ser necesario también un pacto de individuos, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de mayores, de jubilados, etcétera, etcétera. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y a la vez, si tuviéramos tiempo, yo haría una narrativa aquí muy curiosa. Es una pena que ya no esté Enrique Sánchez. Haría una narrativa también con un ejemplo de lo que ha sido la transformación de la transición en el fútbol. Yo creo que el fútbol ilustra mucho esta transformación de la transición. ¿Y por qué lo ilustra mucho y muy bien? Porque si nos fijamos en la evolución de la selección y de algunos equipos de la selección nacional, al principio es una selección que, a pesar de todo, es bastante pupas. Es decir, furia española, pero pupas.
Es decir, los que tienen memoria futbolística recordarán aquí que el 21 de junio del año 2000 está jugando España contra Yugoslavia. Minuto 93. Va ganando Yugoslavia 2-1 a España. Minuto 93. Pep Guardiola inicia un avance por el centrocampo, pasa y España empata. Y no solamente empata, sino que a continuación mete gol. Mete gol y pasamos a cuartos. Pasamos a cuartos 4 días después y jugamos contra Francia. Jugamos contra Francia y estamos en la misma situación. Minuto 90. Y en el minuto 90 penalti. Está arbitrando ni más ni menos que Colina, el gran árbitro que es Colina, que es... Y en el minuto 90 se atreve a pitarle un penalti a Francia. ¿Quién tira el penalti a Francia? El mejor delantero, Raúl. Bueno, pues va y falla el penalti. La épica de la furia, la mala suerte, no pasamos de cuartos, etc. Y sin embargo llega el 2008, ganamos la Copa Europa, el 2010 ganamos el Campeonato del Mundo y el 2012 ganamos otra vez la Copa de Europa. Bueno, España ya es un poco, con esto casi somos la Alemania del Sur, casi somos la Alemania del Sur, es decir, esto ya no es la furia, sino un equipo técnico que se mueve, que controla el balón, que controla las circunstancias, etcétera, etcétera. Es decir, que a pesar de la situación tan mala que tenemos ahora, de 5 o 6 millones de parados, casi medio millón de parados que ya ni buscan empleo porque saben que no lo van a encontrar. A pesar de todo, siempre el país es contradictorio y yo creo que con el país se pueden ir haciendo cosas. Se pueden ir haciendo cosas y con esto voy a ir acabando, haciendo cosas, pero también teniendo en cuenta que los cambios no son solo institucionales, sino también individuales. Y ha aparecido una figura que me parece de enorme interés y que para cualquier acción política institucional hay que tener en cuenta, que es lo que yo denominaría el hereje posmoderno. El hereje posmoderno es un individuo muy narciso, persona mujer, muy narciso, muy individual, que va al gimnasio, que hace deporte, que se mantiene guapo porque se ha dado cuenta que la belleza es fundamental en todo esto, en la política desde luego, que está hiperconectado, que es hiperactivo, y que es un individuo solo, pero también con referencias en grupo. Es decir, está en Facebook o está en Twitter, está ahí, por un lado solo, pero por otro lado hiperconectado, que es una paradoja muy curiosa. Consume mucho, es muy consumista, lleva la camisa por fuera, la camisa hay que llevarla por fuera, nunca por dentro, eso es una diferencia generacional, y el hereje no es solo un español, porque ya España en todo este periodo se ha transformado en un país globalizado. Tenemos todos smartphone, vemos la tal, etcétera, etcétera. Y el hereje en realidad es una figura. Eurovisión hace nada, este año 2014, la ha ganado una cantante que se llama Conchita Wurst, austriaca, pero que en realidad no es Conchita Wurst, era antes Thomas Neuwirth, es decir, 25 años, transexual, austriaca, barba, vestido brillante y que canta una canción que ha sido un éxito, Rise Like a Phoenix. Entonces, todo eso, es decir, el hereje moderno es un poco también este de Podemos. Este de Podemos es un poco el hereje moderno, es decir, el hereje moderno me lo acabo de inventar para hoy. No es exactamente, lo podemos llamar de otra manera. El hereje moderno no es solamente un producto de izquierdas, es un producto mucho más global. En Italia, la Cristina Scuccia es una monja que empezó a cantar, que ha ganado concursos televisivos y que se ha hecho también famosa. Es otra forma de ser hereje moderno y tal.
Y todo eso pues con los cambios en la intimidad que son brutales. Es decir, la intimidad ha cambiado mucho, los selfies es la demostración de que la intimidad ha cambiado mucho. Ya desde hace muchísimo tiempo hay muchísimos lugares de intimidad, segunda residencia, los coches son un sitio fantástico para la intimidad, los teléfonos móviles. Es decir, tenemos un sujeto que yo definiría como el hereje moderno si tuviera más tiempo y que hablaríamos más despacio, y es un sujeto bastante transversal en clase, que es un poco también el sujeto que aparece en la Plaza Tahrir en la primavera egipcia, que aparece en el 15 de mayo, ahí hace 3 años en la Puerta del Sol. Es decir, es un sujeto que es muy distinto de los de la generación del valor del trabajo, del esfuerzo a largo plazo. Es decir, ahora es otra cosa. Y ese sujeto, yo creo que cuando en este seminario y en estas cosas tendremos que tenerlo en cuenta porque ha cambiado. Yo creo que ha cambiado, y ha cambiado como han cambiado los futbolistas. Por eso digo que la narrativa del fútbol un día tendríamos que echar un cuarto de espadas, porque la mujer de Gento, ¿con quién se casa Gento? ¿Y con quién se casan o viven o procrean estos otros futbolistas de ahora? Es que es una diferencia gigantesca. Y esa diferencia gigantesca está en la base de muchísimas de las cosas que está ocurriendo ahora. Luis, me parece que no da la envolvente, pero bueno, luego en preguntas intento dar la envolvente. Muy bien, pues realmente muchas gracias, Bernabé. La verdad es que ha sido una intervención muy divertida y muy fácil de seguir. Yo creo que aunque os usado algunas metáforas, entendíamos muy bien lo que querías decir. Yo no sé ahora cómo proceder. Quizá yo hago ahora un pequeño comentario y luego pues os invito a otros postcomentarios, ¿no? Empezando por Fernando, yo solo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho, me parece que lo ha dicho muy bien y muy ordenado y muy claro. Las ideas básicas, me parece, Fernando, han sido, una, que los pactos de la Moncloa fueron un éxito. Es decir, España estaba en una situación imposible de sostener el año 77 y los pactos frenaron esa situación y la corrigieron. De hecho, nuestra economía estaba el año 79, final del 78, mucho mejor que 2 años antes. Los pactos fueron un éxito económico y también político, porque fue, claro, el gran primer acuerdo político después de la muerte de Franco entre esas fuerzas democráticas. En ese sentido fue un gran éxito, sin duda alguna. En segundo lugar, como muy bien ha subrayado Fernando, realmente hubo mala suerte, porque cuando el país empieza a usar ese éxito, a explotar ese éxito, viene la segunda crisis del petróleo, que está ya en el año 79, y que triplica el precio del petróleo en el espacio de 2 años y pico, 2 años y unos meses, ¿no? En ese momento nuestra balanza de pagos era inmensamente, enormemente dependiente, nuestro déficit dependía muchísimo del sector energético, de las compras de petróleo, y naturalmente esa explosión del petróleo, de los precios del petróleo, nos perjudica enormemente y destroza todas las previsiones del gobierno que estaban incluidas en un programa presentado en el 79. Destroza la previsión de balanza de pagos, destroza la previsión de crecimiento. Y por todo eso también destroza la previsión de déficit y de la previsión del mercado laboral. Todo queda destrozado, porque naturalmente la crisis del petróleo no solo implica que nuestra factura petrolífera aumenta mucho, implica que hay una enorme contracción en el comercio mundial. De hecho, el año 82 fue el peor año económico del mundo occidental desde el año 45. Es el año en que hay una caída más brutal de la actividad y del empleo en todo el conjunto occidental, el conjunto de los países incluidos en la OCDE. De forma que, como ha dicho Fernando, pues efectivamente tuvimos mala suerte. Nosotros, yo creo que fuimos totalmente conscientes, los que estábamos entonces en la Administración Económica, de que la cosa se había torcido de modo muy brusco por fuerzas
que por supuesto no estaban bajo nuestro control de modo alguno, y eso pues emborronó un poco lo que era, yo creo, no quiero aquí hacer una lista muy larga, lo que era la intensísima actividad de reformas que hubo en esos años. Cuando uno hace la lista, no la quiero leer aquí, pero si a alguien interesa la puedo leer, la lista de reformas iniciadas o acabadas entre el año 78 y el año 82 es realmente impresionante. Pensar que eso fue 4 años, o sea, una legislatura, digamos, ¿no? Lo que ahora es una legislatura. Realmente el esfuerzo fue enorme, lo que se consiguió, con todos los problemas que se quiera y con todas las insuficiencias que se quiera señalar, fue una obra enorme, que luego fue continuada, por supuesto, por los gobiernos siguientes, con algunos agujeros negros y algunos fallos graves, por supuesto, pero en conjunto todo eso, esa obra enorme de 4 años, quedó emborronada y quedó tapada por la crisis y por el aumento del paro y el aumento del déficit público. Tengo aquí unas cifras que eso sí que los voy a leer porque son muy poquitas cifras, porque claro, cuando hablamos del incremento del paro, ahora estamos donde estamos, ¿no? El año 82 la alarma era enorme porque el paro llegó al 16%. Era entonces una cifra altísima, pero estábamos en el 16%, no en el 26%, ¿no? Y el déficit público también nos pareció una cosa terriblemente alarmante y, terrible, insoportable. Les voy a leer las cifras de déficit público, necesidad de financiación de las administraciones públicas entre el año 78 y el año 82. Pues les leo el porcentaje de déficit, siempre es déficit, por supuesto. Pues 1,8 el 78, 1,9 el 79, 2,3 el 80, 3,5 el 81 y 5,2 el 82. Es decir, entonces era algo dramático, pero estas son las cifras, no son más elevadas que estas, ¿no? Pero, en fin, esta evolución económica en paro y en déficit, por supuesto, fue objeto, era inevitable que lo fuese, de explotación política por las fuerzas de la oposición, eso era totalmente lógico, y realmente yo creo que se exageró un poco, siendo muy mala la situación económica, se exageró un poco su gravedad, ¿no? De hecho, hasta el año 85 el paro siguió creciendo, es decir, solo se empezó a corregir cuando se corrigió la coyuntura económica internacional, en una palabra, ¿no? De forma que eso es lo único que yo quería añadir. También le pediría a Fernando que comente a su vez mi comentario. Yo creo que ese era el panorama. También me gusta mucho recordar, y creo que también Fernando estará de acuerdo con eso, en que ha sido la época más feliz de mi vida profesional, sencillamente, porque estábamos convencidos de que estábamos haciendo algo importante para el país, ¿no? Estábamos sacando el país pues, de la vieja economía, de las viejas instituciones, y adaptándolo al país a la nueva situación democrática y a la nueva situación de las autonomías, y eso para nosotros era una gran felicidad, realmente, colaborar en ese intento, ¿no? Yo creo que no he trabajado más en mi vida que aquellos 5 años. Después he trabajado siempre bastante, pero yo creo que no he trabajado más en mi vida que aquellos 5 años y insisto que recuerdo que fui feliz, simplemente, ¿no? No quiere decir que después no haya pasado bien, pero entonces tengo un recuerdo maravilloso de aquellos años, ¿no? Hubo algunos errores, yo creo, un error muy importante, ¿no? Y yo creo que el error principal de todos fue cómo se enfocó la reforma del marco laboral, la reforma del mercado laboral. En realidad no se reformó, esa es la verdad, ¿no? O se reformó de un modo muy ligero y con muchos problemas internos, ¿no? Y las consecuencias de ese error, que fue un error de UCD, fue un error de esos años, y fue un error de los gobiernos posteriores, y el error llega hasta hace muy poco, ese error consistió en que era un sistema tan inflexible y tan corporativo que la única válvula de solución de los problemas era el desempleo, era el despido, sencillamente, ¿no? No había flexibilidad para otra cosa que para el despido, en una palabra. Y eso fue, yo creo, de todos los errores cometidos en la política económica en los años final de los 70 y los años 80, lo principal es no haber acometido antes una reforma laboral
que diese más flexibilidad y que no hiciese que el despido era la única solución posible a los problemas de desajuste de productivos y de institucionales y de mercado internacional que se daban en un país que además estaba abriendo al exterior, estaba entrando en la Comunidad Europea y estaba entrando en el mundo de la globalización. Yo creo que ese es el error más grave de la política económica española hasta hace muy poco, ¿no? En que ya se ha iniciado una corrección un poco más seria y profunda. Estos serían mis comentarios en relación con lo que ha dicho Fernando, y en relación con lo que ha dicho Bernabé, pues la verdad es que yo saco la idea de que España ha cambiado absolutamente en sentido sociológico, en sentido cultural, en fin, en casi todos los sentidos posibles. El país que tenemos hoy pues tiene poco que ver con lo que era España hace casi 40 años, ¿no? Y eso se nota en todo, se nota, por supuesto, desde luego en la composición de la población y desde luego se nota de los puntos que tú has citado en algo muy importante que tiene un impacto económico terrible, que el ministro de Asuntos Exteriores ha mencionado en su intervención, que es cómo hemos envejecido y lo difícil que es mantener un estado del bienestar con un componente muy importante de pensiones con la actual composición de la población. Es un problema terrible, es un problema al que hay que enfrentarse, que no solo es español, se da también en otros países, por supuesto. O sea, no somos ahí un bicho raro, les pasa a todos los países europeos, pero a nosotros nos ha pasado muy deprisa realmente, ¿no? A toda velocidad, ¿no? Como también nos ha pasado muy deprisa a toda velocidad el tema de la inmigración. Yo he leído en algún sitio que si inventamos una magnitud que sea número de inmigrantes por unidad de tiempo, lo que ha ocurrido en España entre el año 2005 y 8, o 4 y 6, no sé, bate todos los récords históricos mundiales. No hay ningún país que haya tenido una magnitud de tanta inmigración en tan poco tiempo en la historia que conocemos, ¿no? De forma que es un país, y a pesar de eso, el país, en fin, con dificultades, pero ha encajado esos cambios, ¿no? Bueno, entonces yo lo que creo es que, hombre, el pasado es muy importante para no repetir errores, saber conocer el pasado es muy importante para no repetir esos errores, ¿no? Pero a mí me parece que el país es tan distinto que es difícil, que vamos a tener que inventar cosas nuevas, me parece, y tener nuevas iniciativas, porque si no, me parece que no vamos a salir muy bien parados de esta situación. Yo creo que habrá que inventar cosas, habrá que, por supuesto, teniendo en cuenta el pasado. El pasado es muy importante y la historia es fundamental, pero yo creo que va a haber que pensar en algunas cosas nuevas, ¿no? Entonces, le pediría a Fernando que me criticase. Bueno, yo primero de todo estoy de acuerdo en que estés de acuerdo. Bueno, realmente estuvimos bastante cercanos, no solo profesional, sino hasta físicamente, porque estábamos muy cerquita. En una temporada anterior incluso compartimos despacho, con lo cual es lógico que tengamos la misma visión. Bueno, yo de la parte económica, que yo creo que Luis ha completado muy bien lo que yo intentaba explicar, a mí me importa mucho señalar una cosa, que es yo encuentro muchos parecidos. La situación económica no es la misma, pero ha tenido unos tintes de gravedad muy cercanos a los del año 77, y que al final las recetas son las que son. Entonces, los pactos de la Moncloa, digamos, apuntaron a un arreglo de las cuentas públicas y a una liberalización de la economía. Y la política actual del Gobierno, que ha sido una respuesta inevitable a la crisis económica actual, ha sido exactamente la misma. Yo diría que esto es, por llamarlo de alguna forma, el triunfo de la economía, ¿no? Es decir, las recetas son las que son y es muy difícil salirse de esas prescripciones, y desde luego inventar alternativas pues no es viable, ¿no? Coincido plenamente en que la asignatura pendiente de la transición que hemos ido arrastrando todos estos años ha sido la reforma laboral. Yo creo que el pactismo como estrategia, digamos, la parte mala al final ha acabado, por así decirlo, superando la parte buena. Es decir, hemos cambiado paz social por ausencia de reformas y esclerosis de las relaciones laborales. Bueno, una cosa evidente es que las empresas solamente pueden sobrevivir en un mundo cambiante cambiando. Es decir, la empresa sobrevive adaptándose.
y para adaptarse pues tiene que ser flexible en la utilización de sus instrumentos, y la empresa es flexible en todo menos en el capital humano, que es precisamente lo más importante de la empresa. Entonces, como decía Luis, este modelo que hemos arrastrado durante estos años ha determinado que la única vía de escape, de ajuste, fuera el despido, pero ha determinado otra cosa igualmente grave o más, y es que la empresa no ha podido adaptar la utilización del capital humano a las necesidades de cada momento. Es decir, hasta la reciente reforma, pues una empresa no podía modificar ni los horarios laborales, ni los días de vacaciones, ni la distribución de los puestos de trabajo, ni las horas extraordinarias, ni los complementos, ni prácticamente nada, porque estaba atado a una cosa que realmente ha llegado a ser casi la parte más negativa de este pactismo como estrategia general, que son los convenios colectivos, ¿no? De la parte de Bernabé, a mí me ha llamado muchísimo la atención, es muy divertido y además muy esclarecedor lo que comenta de los jóvenes y del hereje posmoderno, ¿no? Bueno, yo tengo la impresión de que la gran diferencia entre la generación que hizo la transición y la generación actual, hay tres cosas que yo veo, digamos, muy características o muy caracterizadoras. Bueno, una, ¿cómo se ve el futuro? Es decir, en aquel momento había una frontera, había algo, había un ideal que conseguir, y eso motivó una ilusión. Yo me temo que hoy día eso sucede en parte con la juventud de Cataluña, que la independencia de repente se ha convertido en la épica de su generación, y que no es tanto una decisión racional como una decisión emocional. La bandera, el himno, el mirar al cielo con las palomas, claro que el líder, pues digamos, es menos carismático que en otras latitudes, pero realmente en aquella época había la ilusión de una frontera, y hoy día para la juventud española quizás eso no existe. La segunda es que en aquella época había una meta y había un ejemplo, era Europa. Es decir, teníamos un referente, ahora no lo tenemos. Es decir, Europa ya no suscita ilusión, no es algo a imitar ni a alcanzar, ya estamos dentro, y además lo que vemos encima nos gusta relativamente poco. Y luego la tercera, y esto no sé si es un lamento de abuelete, era una generación bastante más acostumbrada al sacrificio que la actual. Sí. Es decir, nosotros veníamos de una sociedad muy pobre, se trabajaba hasta los sábados por la tarde, los que íbamos al colegio terminábamos el sábado una hora más tarde porque había la salve, los que íbamos a colegios religiosos, y veníamos de la nada, es decir, sabíamos y creíamos que las cosas cuestan algo. Y yo no estoy tan seguro de que actualmente haya un concepto tan claro de que las cosas en la vida tienen un precio y hay que pagarlo, y las cosas cuestan sacrificio. Entonces yo creo que esas tres cosas son las que definen un poco la diferencia entre lo antiguo y lo actual. No sé si en esto pues hay un componente de, digamos, de idealización del propio pasado, pero a mí me parece que son tres cuestiones importantes. Y yo con esto no quería comentar más a lo que ha dicho Bernabé. Sí, en relación con esto último que acaba de decir Fernando, puedo contar una cosa bastante graciosa, y es que el Banco de España y la Comisión de Mercado de Valores tenemos desde hace ya unos cuantos años un programa de formación financiera y económica dirigido a colegios, dirigido a enseñanza secundaria, ¿no? Y es un programa pues que se hace desde hace años, muy organizado, con mucho interés por parte de muchos colegios y muchos alumnos que participan. Bueno, pues es un programa orientado básicamente a que los chicos y las chicas entiendan de economía, entiendan lo que es el dinero, entiendan lo que es la limitación de los recursos públicos, lo que son los impuestos, que naturalmente todo lo que se hace alguien lo paga de un modo o de otro, esas ideas básicas, ¿no? Pues hace poco el líder de una formación, felizmente no muy importante, hizo una declaración exigiendo al Banco de España y a la Comisión de Mercado de Valores que dejásemos de corromper a la juventud. Por favor, no veis. No, yo creo que yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que se ha dicho. Yo tengo aquí un dato sobre paro a propósito de lo difícil que fueron esos años que tú dices, 85.
con encuestas de la última EPA, que es la del 2013 del INE, de los casi 6 millones de parados del 2013, un 62% era más de un año, llevaban parados más de un año, pero en el año 87 ese porcentaje de 62 era un 65. O sea que ojo, porque efectivamente, como habéis dicho muy bien, ha habido épocas enormemente duras que se han pasado y tal. Y luego yo haría simplemente una postilla a lo que ha dicho Fernando, que es lo de la independencia de Cataluña, ¿no? Y que eso no es solo Cataluña, en realidad son los países catalanes, porque eso sería un siguiente momento. Efectivamente. Y eso se ve muy bien, en la narrativa nacionalista del Barcelona. Es que a mí me gusta mucho a veces seguir vetas transversales que no son muy claras para estudiar los cambios sociales, y me gusta no meter un poco siempre el ojo en situaciones intermedias que no aplican directamente, y la narrativa del Barcelona es clarísima, es decir, de cómo se ha ido construyendo con Laporta, cómo Rosell cambia, al principio es más internacionalista, pero luego retrocede a la vista de lo que le están empujando desde abajo. Es decir, es muy interesante, y también, aunque en menor medida, porque el problema del País Vasco, yo trabajo en Navarra, en Pamplona, y voy mucho al País Vasco y me muevo mucho por lo que algunos llaman Euskal Herria, y en el País Vasco lo que es distinto, porque ahí hay una minoría, pero la Ikurriña se legaliza porque hay un partido, Real Sociedad Bilbao, y salen los capitanes del equipo al campo de fútbol cogiendo la Ikurriña, y un mes después se legaliza la Ikurriña. O sea que si tuviéramos tiempo echaríamos un cuarto de espadas al respecto, pero sí, estoy absolutamente de acuerdo. Mucho gusto. Es que una cosa de la que no hemos hablado, y también nos ocupó lo suyo, no sé si con mucho o poco éxito, fue que en aquellos años empezamos a montar todo el entramado financiero de las autonomías, Claro, entre el año 78 y el 82 se empieza a montar pues todo el sistema autonómico de financiación, la primera ley famosa, y eso también nos llevó mucho tiempo, ¿no? Junto a otras muchas cosas, ¿no? Pero también fueron años en que se empieza a montar esos mecanismos y esos sistemas de funcionamiento financiero de las autonomías, ¿no?